Listo, muchachos. Les venía comentando que el día de hoy íbamos a trabajar energía mecánica. Listo, que es un tema central allí de lo que es el indicador 12, un indicador que tiene algunas temáticas importantes. En semanas pasadas nosotros trabajamos energía cinética y energía potencial, tanto gravitatoria como elástica, que son allí ejes importantes para entender lo que es la energía mecánica como tal de un cuerpo. Listo, me comentaban allí que querían aclarar más aspectos de este tema y es lo que vamos a hacer todo, vamos a tratar de aprovechar todo el tiempo posible, ¿listo? Bien, para comenzar allí, muchachos, ¿qué es la energía mecánica? Listo, miren, la energía mecánica, muchachos, se puede definir mediante una expresión, ¿listo? Esa expresión viene a ser la energía cinética allí más lo que es la energía potencial. Básicamente se define de esa forma, ¿listo? Esa forma de energía, esa forma que se manifiesta ahí mediante esas interacciones de energía potencial y energía cinética es lo que conocemos como energía mecánica de un cuerpo. ¿Listo? Se puede decir que es una energía que se asocia al movimiento y a la posición también, por igual. ¿Listo? Entonces lo que nosotros debemos ir viendo, esa suma que ustedes ven allí es la energía mecánica. Listo, entonces nosotros trabajamos con algo que se llama fuerzas conservativas también. Y estas fuerzas conservativas que son las que nosotros estamos viendo en cada momento, permiten que esa energía mecánica sea constante durante todas las situaciones que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? La energía mecánica, eso es lo primero que tienen que saber, es un valor constante. A menos que se especifique lo contrario, va a ser un valor constante allí. ¿Listo? Entonces deben ustedes tener en cuenta eso allí. Es un valor constante. No cambia durante los movimientos allí, a menos que hayan pérdidas de energía que se especifiquen en la situación. Pero de no ser así, es un valor constante. ¿Qué quiere decir esto de que es constante, muchachos? De que la suma de K más U también va a ser un valor constante. ¿Qué quiere decir ahora, muchachos? Veamos algunas situaciones. Suponiendo que tenemos nosotros ese K más U y el valor de la energía potencial empieza a aumentar. Muchachos, ¿qué debería para mantener la constancia? ¿Qué le debería suceder a la energía cinética para mantener esa constancia allí? ¿Debería aumentar su valor o disminuirlo para mantener esa constancia? ¿Qué opinan ustedes allí? Debería disminuir, ¿no? Debería disminuir, es correcto. Pongamos otra situación. Si nosotros tenemos ahora el mismo K más U que siempre va a ser constante en nuestras situaciones y ahora lo que va a disminuir es la energía potencial, ¿qué le debería pasar a la energía cinética para que se mantenga esa constancia? ¿Debería, Debe aumentar. debería qué? Aumentar. Aumentar, es correcto. Estas son las típicas interacciones que nosotros vemos en energía mecánica siempre. Siempre que una aumente, la otra está disminuyendo. Pero ese valor de energía mecánica, esa suma debe ser constante. ¿Listo? Siempre va a ser constante como tal. Entonces, algo que tienen que tener muy en cuenta allí, ¿listo? Ahora, dudas que he podido identificar aquí. Eso que ustedes están viendo como K es la energía cinética. Esto es la energía cinética. Y esta es la energía potencial. ¿Sí? Esa es la energía potencial. Pero a su vez, esa energía potencial, eso es algo que ustedes me han comentado. O sea, la expresión con la que se conoce la energía potencial elástica, que es algo que ustedes me han comentado, la expresión es 1/2 de K por X al cuadrado. Pero ojo, esa K, muchachos, no es la misma energía cinética. Esto es una constante elástica, ¿listo? Eso es una constante elástica. Entonces no es la misma K del principio, ¿listo?
De pronto sea necesario como ya no usar más K aquí, sino usar, por ejemplo, S, por ejemplo, energía cinética más U, porque no es lo mismo. Esto es una K, de una K minúscula acá, una K que es la constante elástica y acá es la K de energía cinética. Entonces no son las mismas cosas, ¿listo? Es importante que diferenciemos eso allí. Pero en líneas generales es eso. ¿Listo? Esa interacción que siempre ocurre ahí entre esos tipos de energía es la energía mecánica. Ahora, nosotros tenemos ahí una situación, tenemos acá un ejemplo en donde tenemos allí que resolver ciertas situaciones, ciertos cuestionamientos que nos están haciendo, en donde es necesario aplicar esto que les he comentado ahora de energía mecánica. Pongamos eso pequeño allí. Si ustedes me preguntan, profesor, fórmula. Bueno, listo. Fórmula importante, esta de aquí, no lo olviden. Las vamos a ir encerrando para que las tengan allí presentes para el día de su examen. Listo. En este indicador, ¿cuáles son las fórmulas relevantes? Esa de E igual a K más U. Listo. Eso es energía cinética más energía potencial. Listo. ¿Qué tenemos también? Tenemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es energía cinética. Otra fórmula importante allí, para que las vayan anotando allí y las tengan a la mano. Otra fórmula importante, la de la energía potencial gravitatoria, que la llamamos U. Esa es igual a masa por gravedad por altura. La encerramos también allí para tenerla presente. Otra fórmula, la de la energía potencial elástica, que nosotros la llamamos UELA. Eso es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Y básicamente son las fórmulas que nosotros usamos, ¿listo? Para que la tengan presente allí. U y UELA son energía potencial gravitatoria y elástica respectivamente. La K de energía cinética, la primera energía mecánica. Recuerden que esta K de UELA no es la misma K de energía cinética. Una es constante elástica y la otra es energía cinética. Siempre tengan eso presente, esa diferencia. Entonces son las expresiones que ustedes deben tener en cuenta en este indicador para resolver sus ejercicios. ¿Listo? Bien, ahora tenemos acá, para ese primer grupo de actividades, nosotros tenemos un problema. Si tienen alguna duda hasta el momento, la pueden comentar. El problema dice, se deja caer un ladrillo de 3 kilogramos desde una altura de 15 metros con respecto al suelo. ¿Qué velocidad tendrá la primera pregunta? ¿Qué velocidad tendrá el bloque cuando golpee el suelo? Ese es el primer cuestionamiento. Tenemos un edificio, una edificación de 15 metros de altura, una edificación pequeña. Se puede decir que es como una casa de 2 pisos, algo así. Entonces, desde la altura máxima de eso, desde el techo, se puede decir, se deja caer un ladrillo de 3 kilogramos. Y nos pregunta a nosotros allí que qué velocidad va a tener cuando haya caído qué velocidad tendrá cuando golpee el suelo. ¿Listo? La velocidad en este punto es lo que nos están preguntando. Listo, ahí ya sabemos que nuestra altura, haciendo una extracción de datos aquí, sabemos que nuestra altura es de 15 metros. Sabemos que la masa de nuestro cuerpo es de 3 kilogramos. Ahora yo les pregunto algo, muchachos. En este contexto del problema, ¿cuáles creen ustedes que sería esa velocidad inicial del bloque? Cuando nosotros decimos se deja caer, ¿cuál sería esa velocidad inicial allí del bloque? Cuando nosotros lo soltamos, ¿cuál es su velocidad inicial? 0. Es 0. Muy bien, su velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Listo, esos son, digamos que los datos de nuestro problema. Ahora, lo importante es resolverlo, ¿cierto? Bien. Lo primero que tenemos nosotros que tener en cuenta es
nuestra expresión de energía mecánica, porque este es un típico problema de interacciones de energía, donde una aumenta mientras la otra disminuye y la otra disminuye mientras la otra aumenta. Este es un típico caso de eso. Entonces, ¿qué planteamos nosotros inicialmente? Planteamos allí que nuestra energía mecánica es igual a K más U. ¿Listo? Eso lo podemos plantear en problemas que se asocian a energía mecánica. Entonces, muchachos, la energía cinética depende en expreso de lo que es la velocidad y la masa, ¿cierto? Y la energía potencial gravitatoria, que es la que aplica en este caso, porque no tenemos ningún tipo de resorte para hablar de potencial elástica, se define mediante la masa, la gravedad y la altura. Entonces nosotros escribimos eso. Listo, decimos que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Más masa por gravedad por altura. Ahora, lo que nosotros debemos hacer es identificar diferentes instantes. Lo que vamos a analizar en este momento es este punto inicial. ¿Listo? Debemos elegir puntos estratégicos del lugar donde podamos nosotros calcular nuestras cosas. Allá, cuando la altura es de 15 metros, dejan caer el bloque. En ese punto, muchachos, llamémoslo punto A, aquí, y este el punto B. Allá en ese punto A, muchachos, la velocidad del cuerpo es de 0 metros por segundo. Esa velocidad en el punto A es de 0 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que allí, en ese punto, la velocidad del cuerpo en el punto A, vamos a llamarlo punto A, allí es 0. ¿Listo? La velocidad es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esta expresión se vuelve 0. Y nos va a quedar finalmente, muchachos, que la energía mecánica solo es igual a U, porque la K de energía cinética es 0 en ese punto, debido a que su velocidad es 0. Entre otras palabras, la energía mecánica en ese punto se vuelve masa por gravedad por altura. Y lo escribimos de esa forma. Esto es igual a la energía mecánica allí en todo el ejercicio. Recordemos que nuestra energía mecánica es un valor constante y ya nosotros la hemos definido para poder calcular cuál es la energía mecánica de este sistema. Ya la hemos calculado. Listo. O ya la hemos definido. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar nuestros datos. Listo. Nuestra energía mecánica ahora es igual a que a la masa, que es de 3 kilogramos. Empleemos allí las unidades de 10 metros sobre segundo cuadrado. Y a eso le multiplicamos los 15 metros de altura. Ahora les pregunto, muchachos, cuando ustedes realizan este cálculo, ¿qué resultado les da? Adelante, Flores. Me da 450 joules. 450 joules. Vamos a anotarlo allí. Eso es igual a nuestra energía mecánica. Sí, ¿Listo? profe, tengo una duda. Uh-huh. Porque nosotros trabajamos con 10 metros sobre segundo al cuadrado y no con 9,8. Podemos trabajar con 9,8 también. Es por efectos de no tener tantos decimales en nuestra respuesta, pero podemos usar 10. ¿Listo? A mí me han hecho la sugerencia ustedes mismos, ¿no, profesor? Trajemos con 10. Bueno, trajemos con 10. No hay problema con ello. Regálenme un segundito. Voy a buscar la calculadora. ¿Listo? Regálenme un segundito. Ya. Listo. Todos pueden ir realizando ese cálculo también para comprobar que esa es la respuesta. Yo la voy a hacer también. 450 joules. Bien. Esa sería la energía mecánica de nuestro sistema. Listo, tengan eso en cuenta allí. Entonces podemos nosotros anotar que nuestra energía mecánica es de 450 joules. Vamos a trasladar estos datos para acá.
Ya la tenemos. Nuestra energía mecánica de todo el sistema es 450 joules. Bien, ahora otro punto estratégico es el suelo. ¿Listo? ¿Qué nosotros tuvimos en cuenta para calcular esa energía potencial gravitatoria, el punto de referencia? No, para nosotros nuestro punto de referencia es el suelo y a partir de ahí empezamos a medir nuestra altura. Es decir, nuestro punto de referencia es el punto B. Y desde el punto B hasta el punto A hay 15 metros. Por eso nosotros colocamos aquí 15 metros. Pero recordemos que el punto de referencia es una decisión propia de cada quien. Y en posteriores ejercicios vamos a ver por qué. En este caso, ustedes pueden elegir el suelo. ¿Listo? Siempre que ustedes tengan una situación, elijan el suelo como punto de referencia. Y ese punto de referencia es el punto a partir de donde ustedes empiezan a medir esa altura. Entonces, del punto B hasta el punto A hay 15 metros y por eso colocaron 15 metros allí. Ahora, ¿qué sucede en el punto B? Vamos a anotar acá. ¿Qué sucede en el punto B como tal de este ejercicio ahora? La energía mecánica, cuando él toca el suelo, que es el punto B, sigue siendo la misma que hemos encontrado nosotros. Ya nosotros calculamos esa energía mecánica. Pero cuando él baja, ha habido toda una interacciones de energía allí. Entonces, vamos a anotar, vamos a ver qué es lo que sucede durante todo el descenso. Ustedes me irán diciendo allí. Recordemos que nuestra energía mecánica es igual a K más U. ¿Sí? Tengan presente eso. Entonces, recordemos lo que decíamos al principio. Al principio todo era energía potencial, todo, completamente. Pero esa energía potencial empieza a disminuir conforme disminuye su altura. ¿Listo? ¿Por qué disminuye, muchachos? Porque esa altura allí está disminuyendo. Entonces ahí empieza a disminuir esa energía potencial gravitatoria. Entonces, si esa energía potencial gravitatoria está disminuyendo, ¿qué le debería pasar a la energía cinética durante el descenso? Debe aumentar para que la energía mecánica se mantenga constante. Es correcto. Para que se mantenga constante, esa energía cinética debe ir aumentando. ¿Listo? Y va a ir aumentando hasta un punto donde toda la energía mecánica sea completamente cinética. ¿Y cuál es ese punto, muchachos? Cuando H, que es la altura y correspondiente, se vuelve cero. Cuando H es igual a cero, todo se vuelve energía cinética. ¿Y eso sucede en qué punto, muchachos? En el punto B. En ese punto, allí, H es igual a cero. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos nuestra suma de E igual a K más U. Anotamos lo mismo. K es igual allí a 1/2 de nuestra masa por la velocidad al cuadrado, más masa por gravedad por altura. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Allí nuestra altura en el punto B, allí en ese punto B es 0. ¿Listo? En este punto eso se vuelve 0. Lo que nos interesa ahora allí es la velocidad en ese punto. Como eso se vuelve 0 allí, muchachos, toda la energía mecánica se vuelve energía cinética en el punto B. ¿Sí? Así es como nosotros podemos proseguir este ejercicio allí. ¿Listo? Toda la energía cinética se vuelve mecánica. Toda la energía potencial gravitatoria se vuelve energía cinética en ese punto. ¿Listo? Hasta ahí. Vamos a mover esto para acá. Para hacer espacio para continuar. Bien, muchachos, estamos ahí en el punto B. Bien, energía mecánica sería igual entonces a que en ese punto a 1/2 de la masa por la velocidad B, o sea, en el punto B al cuadrado. Y listo, muchachos, nosotros tenemos ya la energía mecánica porque la hemos calculado, tenemos la masa. Lo único que no tenemos es la velocidad en B. ¿Qué hacemos? La despejamos.
la despejamos, queda el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, la masa que está multiplicando pasa a dividir y eso nos queda velocidad v al cuadrado. Seguimos despejando, esa potencia queda como una raíz para ambos lados, dejando esta expresión que les estoy colocando, 2g sobre m sería igual a velocidad en v. Ya nosotros tenemos todos esos datos, lo único que nos hace falta es reemplazar. Listo, tenemos 2 que multiplica a 450 joules sobre nuestra masa, que es de 3 kilogramos. Y como nosotros trabajamos con unidades del sistema internacional, eso nos debe dar en metros por segundo directamente. Entonces, ¿qué resultado les da al realizar esa operación allí, muchachos? 17.32 metros sobre Ajá. segundo. Es correcto, 17.32. Esa es la velocidad en ese punto, metros por segundo. Entonces concluimos nosotros que nuestra velocidad en v, es decir, cuando toca el suelo, allí es de 17.32 metros sobre segundo. Y ahí nosotros resolvemos nuestro primer interrogante. ¿Listo? Entonces me gustaría saber, muchachos, hasta este punto, qué dudas tienen. Sí, lo importante es que ustedes entiendan esa interacción de energía. Cuando uno sube, la otra aumenta para mantener la constancia. ¿Tienen alguna duda hasta el momento, muchachos? Algo que deseen aclarar allí. De pronto la señorita Ana Herrera tenga alguna pregunta. Hasta el momento todo claro allí. Ok, bien. Listo, ¿qué es lo segundo que nos preguntan? Nos preguntan, ¿qué velocidad tendrá cuando haya caído 12 metros? Eso es lo segundo que nos preguntan. Entonces, hay que elegir en qué punto nos ubicamos nosotros para saber eso. ¿En qué velocidad tendrá cuando haya caído 12 metros? Es decir, cuando en su descenso, según lo que dice nuestro enunciado allí, haya descendido 12 metros. Listo, vamos a suponer que ese punto es este de aquí. Cuando él haya descendido 12 metros, a ese le vamos a llamar el punto C. Listo, en el punto C nuestra energía mecánica sigue siendo E igual a K más U. Eso no cambia, sigue siendo E igual a K más U. Sin embargo, sucede algo en este punto, muchachos. En este punto, si ya nuestra energía potencial gravitatoria ha disminuido. Vamos a borrar ese cuadro. Nuestra energía potencial gravitatoria ha disminuido, mientras que la cinética ha aumentado. Sin embargo, siguen habiendo valores para ambos. Es decir, en este caso, sí vamos a tener valores de energía cinética y también de energía potencial. Listo, vamos a tener allí ambos valores en ese caso, porque aún estamos mostrando allí una posición con respecto a nuestro punto de referencia y el cuerpo está en movimiento. Entonces allí la suma allí el valor de K más U sí tiene un valor para K y para U. En ese punto, donde ha descendido 12 metros. ¿Listo? ¿Qué decimos nosotros, muchachos? Nuestra E sigue siendo la misma, ya nosotros la calculamos, es 450 joules, la calculamos al principio. Listo, ahora, ¿a qué es igual U en ese punto? Sería igual a masa por gravedad por altura, que es la de nuestra fórmula. Muchachos, yo les pregunto algo, ¿cuál es la altura? ¿Cuál sería ese valor de H para ese punto? ¿Qué opinan 3 ustedes? metros. 12 3 metros. metros. 3 metros. 3 metros, muy bien. Ah, sí. Porque es la distancia que hay desde el suelo hasta ese punto donde nosotros estamos ubicados. La respuesta es 3 metros.
¿Listo? Él descendió 12 metros, pero la altura de nosotros siempre va a ser desde el punto de referencia, o sea, el suelo, hasta ese punto donde está el cuerpo, es decir, desde el 0 allí hasta el punto C, desde B hasta C. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien, sería 3 metros. Entonces reemplazamos. Tenemos allí que nuestro ladrillo tiene 3 kilogramos. Listo, eso le multiplicamos allí los 10 metros sobre segundo cuadrado. Y luego le multiplicamos esa altura de 3 metros. ¿Qué resultado les daría allí, muchachos? 90. 90 joules. Ese sería el valor de U en ese punto. Listo, entonces nos preguntan qué velocidad lleva en ese punto. Nosotros no lo sabemos. Listo, entonces nosotros planteamos allí nuestra fórmula inicial de E igual a K más U. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros podemos despejar esa velocidad. Tenemos que nuestra energía mecánica es igual a E igual a K más U. ¿Listo? Donde K es igual a 1/2 de nuestra masa por la velocidad en el punto C al cuadrado. Más, ¿qué más? Esa energía potencial gravitatoria en ese punto C. ¿Listo? Reemplazamos los datos que tenemos allí. ¿Qué tenemos nosotros? Sabemos que nuestra energía potencial mecánica es de 450 joules. Listo, nosotros conocemos nuestra masa, ahora la reemplazamos, la dejamos allí por velocidad C al cuadrado, que no la conocemos, es lo que estamos buscando. Y UC ya lo hemos calculado, es 90 joules, que es la energía potencial en ese punto que nosotros tenemos allí. Nosotros tenemos todos esos datos a excepción de esa velocidad en C, en ese punto. ¿Qué hacemos? La despejamos. Para despejar pasamos el 90 que está sumando del otro lado restando. Nos queda 450 joules menos 90 joules. Allí. Y eso lo dejamos a 1/2 de nuestra masa por velocidad C al cuadrado. Listo. ¿Qué les da esa resta allí, muchachos? 360. 360, excelente. 360 joules. Listo, eso sería igual a 1/2 de nuestra masa por la velocidad C al cuadrado. Seguimos allí. Ese 2 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. 360 joules por 2. Y esa masa que está multiplicando pasa dividiendo. Y esa masa, muchachos, es igual a 3 kilogramos. Y eso sería igual allí a nuestra velocidad C elevada al cuadrado. Vamos a continuar. La raíz de todo eso nos queda allí. 2 que multiplica a 360 joules sobre 3 kilogramos. Y eso nos daría la velocidad en ese punto. Muchachos, ¿qué resultado les da esa operación allí? 15,49 metros 15.49 sobre metros sobre segundo. 15.49 metros, correcto. metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Bien. Listo, lo anotamos allí. ¿Qué podemos ir nosotros notando hasta ahora, muchachos? Miren,